Agradecemos el contacto para conversar aquí en Radio 1, son las 8:28 de la mañana. Bueno, el tema es el cambio de ministro de Economía y también cómo está la economía en nuestro país en este momento, porque recuerden que hace algunos días, hasta semanas, el gobierno dijo que éramos algo así como la joya de Latinoamérica en materia económica. Entonces, el único país que es la joya económica en materia de economía, que te cambia el ministro de Economía a los días, ¿no? Si todo estaba bien, si todo era perfecto, vivíamos en el país de las maravillas, te cambian al ministro de Economía rápidamente. Y parece que va por presiones desde los congresistas de la República por algunos temas que tienen que ver con mejorar el tema de la inversión pública, pero eso lo conversamos con don Jorge. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Un abrazo para usted. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que la entrevista también hoy sea tendencia. Muy buenos días, Fernando. Un placer volver a conversar con todos ustedes. Sí, tú sabes que por múltiples canales me llegó el rebote que tuvo la última entrevista en YouTube. Yo lo he estado viendo. O sea, agarran la entrevista y la empiezan a replicar en chats. En WhatsApp. Una difusión bien grande pero en ojo, redes sociales. Ojo que no son nuestros seguidores, ¿ah? Ojo que no son nuestros seguidores, son sus seguidores. No. No, si la yo gente no tengo ni un seguidor. No, si la gente lo admira, sigue sus consejos, está atentos. Están atentos. ¿Ah? Mira, primero sobre el ministro de Economía, el señor Salardi. Se están, digamos, escuchando varias voces, ¿no? Varios argumentos, varias hipótesis de su salida. Una última que ha salido y ha agarrado fuerza es que del grupo APP, es decir, del grupo parlamentario del señor Acuña, principalmente, no únicamente, pero principalmente, lo estuvieron presionando para que soltara la mano, es decir, diera recursos a una serie de programas que el partido está interesado en realizar, sobre todo de acá a las elecciones. Además, dicen estas personas que sostienen este argumento, otros también partidos más pequeños se sumaron a esos pedidos. Entonces el señor Salardi en algunos casos mostró reacción en contra y en otros casos pidió un mayor tiempo para analizar los temas, es decir, los proyectos que le estaban pidiendo para que él diera plata, soltara plata. Pero claramente eso tenía una intención política, pues, ¿no? Con cara a las elecciones que se vienen, tanto presidenciales como congresales. Y que ese fue uno de los motivos por los cuales su salida fue tan intempestiva y inesperada. Otro argumento es de que se enfrentó, digamos, a la estructura del MEF, a pesar de ser el ministro, pero una cosa es ser ministro y otra cosa es toda la estructura que viene debajo tuyo, pues que viene de atrás, de tiempo atrás. Se enfrentó porque le comenzó a querer quitar una serie de prerrogativas al Ministerio de Economía y Finanzas y traspasárselas a Proinversión, que es de donde venía el señor Salardi. Por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando se fomentan las inversiones vía APP, ¿qué cosa es APP? Es alianzas públicas privadas, ¿no? Por ejemplo, se quiere hacer un puente. Entonces el Ejecutivo llama al sector privado nacional o internacional y le dice, tú estás interesado en hacer este puente, en fin, y entran a un cofinanciamiento, en fin, ¿no? Entonces el señor Salardi, como venía de Proinversión, todo lo veía APP, asociaciones públicas, privadas, y quería agilizar eso. Entonces comenzó a reducirle al MEF su rol. Por ejemplo, la ley actual, o
antes de la norma que se aprobara, o no sé si se aprobó finalmente, pero decía que el MEF, cuando se daba una iniciativa vía Asociación Pública Privada de Inversión, el MEF en las diferentes etapas del proyecto daba una opinión vinculante, o sea, tenía peso la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Y con eso incluso hasta podía parar la implementación de uno de estos proyectos de inversión vía Asociación Pública Privada. El señor ministro sacó, creo, una norma, no sé si se llegó a aplicar o no, se llegó a aprobar o no, en que le quitaba esa prerrogativa del Ministerio de Economía y Finanzas de que sus opiniones fueran vinculantes. O las quitó totalmente o las redujo sustancialmente. Entonces, obviamente eso no gustó, pues, ¿no? De que, digamos, alguien que opina en forma, digamos, profesional y vinculante te saquen o te reduzcan esa cualidad o esa función, ¿no? Entonces fue pavimentando una serie, digamos, de problemas que yo creo que se sumaron, se agruparon y motivaron su salida, ¿no? ¿Y cómo califica la gestión de Arista? La del anterior ministro, sí. Bueno, fue una gestión desde mi punto de vista que no me convencía a mí, no me convencía, así como tampoco la del ministro Salardi. Perdón, Salardi, más que Arista, Salardi. Ya. Me confundí nombres. Es Salardi, Salardi es el que pasa de Proinversión, el que duró tan poco que uno ya ni se acuerda. Arista, sí, Salardi, ahora viene Pérez Reyes. Muy bien. El ministro Salardi en realidad tuvo muy poco tiempo como para poder hacer un análisis, porque tuvo poco tiempo para hacer cosas, entonces no puedes analizar esas cosas que hizo, pero sí quiero adelantar una opinión. Él insistía en que íbamos a crecer 4% este año. Y de mayo a diciembre, pues son 7 meses los que faltan. Entonces, en esos 7 meses él quería que la economía de todas maneras crezca al final del año en 4%, ¿no? Y decía que lo iba a lograr sacando una serie de proyectos de inversión privados, al 100%, vía APP, Asociación Públicas Privadas, y vía obras por impuestos, ¿no? Pero sobre todo por asociación públicas privadas y en segundo lugar por fomentando inversión privada minera y no minera. Y él decía por eso es que estaba pues interesado en reducir, digamos, trabas, ¿no? Permisos, trámites, estaba pues interesado en eso. Pero la ciencia económica, Fernando, te dice que, por ejemplo, en 7 meses, si tú quieres que la economía haga esto fuertemente, 7 meses que era de acá a diciembre, el motor que tienes que empujar no es la inversión privada, es el consumo privado de familias y de empresas. ¿Por qué? Y la gente dirá, ¿y por qué? Oye, porque tú lo dices, González Izquierdo. No, sino que el consumo privado pesa el 60% en la economía. O sea, es un motorzote. La inversión privada pesa 20% en la economía, es un motor mediano. Entonces, cuando tú quieres en el muy corto plazo hacer que la economía haga esto rápidamente, lo que tienes que prender bien es el motorzote, el grandazo, para que te empuje fuerte. ¿Y ese cuál es? El consumo privado. Y él incidía mucho en el motor mediano, el de 20%, que era la inversión privada. Entonces, obviamente, yo decía, mire, pensaba yo, ¿no? Señor ministro, si usted quiere cumplir con el 4% para este año, no solo empuje la inversión privada, que está bien, pero que eso se va a sentir en 2026, 2027, fundamentalmente. Empuje más el consumo privado, promueva el consumo privado, y yo no le veía ahí que le dedicara mucha atención a eso. Entonces, esa era una crítica inicial que yo tenía a su gestión, ¿no? ¿Y cómo, don Jorge, se incentiva el consumo privado? El consumo privado depende fundamentalmente de 3 variables.
En primer lugar, aumento del empleo, pues. Una cosa es que cuando estás pateando latas en la calle, no tienes trabajo, tu consumo pues se achica, no es que no tienes billete y te puedes endeudar un tiempo, pero no te puedes endeudar mucho tiempo y no es recomendable endeudarte para consumir, bueno. Y segundo, entonces primero es trabajo, segundo, ¿no? Que tu ingreso suba, porque si tu ingreso no sube, ¿cómo vas a consumir más? Pues dígame, yo consumo más, por ejemplo, ¿no? Cuando me suben el sueldo, ahí voy. Entonces mi ingreso que suba. Tercero, cambiar las expectativas. Si la gente se siente optimista respecto al futuro, no solo va a querer invertir más, sino que también va a querer consumir más. En otros países a las expectativas se le llama sentimiento, es decir, ¿qué sentimiento tiene el consumidor peruano? ¿No? Oye, yo veo que la cosa ya se está enderezando, esto va para más, esto va para mejor, ahí consumo. Pero si yo digo esta cosa va a seguir igual o ahora que empieza la campaña la cosa se va a empeorar, ahí no consumo mucho, pues. Entonces, esas son las tres variables principales, ¿no? No son las únicas. Pero en esas tres estamos jalados. Sí, pues claro, por eso te decía yo que yo veía difícil. O sea, así, hasta ahora, mes 6, no vamos a ir básicamente al 4%, crecer el 4%. Mira, Fernando, ha salido el 15 de mayo, ahorita, hace unos días, salió oficialmente ya el crecimiento del mes de marzo, porque acá en el Perú se saca el crecimiento de la economía con 2 meses de retraso. Ya. Entonces, el 15 de mayo se saca marzo, abril, mayo, ahí están los 2 meses. ¿Y cuál fue el crecimiento de marzo? Fue 4.6%, crecimiento alto, alto. Porque el anterior, el de febrero, el crecimiento interanual fue 2.6%, el de febrero. Y un mes después, marzo, el crecimiento interanual subió de 2.6 a 4.6. Entonces alguien diría, su diablo, se está acercando a lo que el ministro decía, ¿no? 4%. Pero cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque ¿cómo calculo el 4.6? Comparo marzo de este año con marzo del año pasado. ¿Y qué pasó? Que en marzo del año pasado cayó Semana Santa. Porque este año Semana Santa cayó en abril. Pero el año pasado cayó en marzo. Entonces, ¿qué pasa? Mírenme las manos, ¿qué pasa? Que Semana Santa es pues jueves santo, viernes santo, y agarra y haces puente sábado, pues mayormente, no el 100%, pero la mayoría hace eso. Entonces son 3 días que la economía casi se paraliza, pues. No al 100%, pero la gran mayoría de las actividades se resienten. Entonces, en marzo del año pasado, por Semana Santa, por los feriados de Semana Santa, la producción hizo esto. Y en marzo de este año, como no cayó Semana Santa, la producción hizo esto. Entonces, si comparas el porcentaje, es un porcentaje alto de crecimiento. Pero ¿qué va a pasar en abril? En abril del año pasado no cayó Semana Santa. Y en abril de este año sí cayó Semana Santa, otra vez los 3 días. Va a bajar la producción en abril. Entonces, cuando comparo los 2 abriles, voy a tener un crecimiento menor. Entonces, hay que saber interpretar este crecimiento de 4.6%, ¿no? Porque el factor, digamos, de días laborables pesa y pesa bastante. Pesa. No es el único, porque también ha habido factores climatológicos favorables, pero pesa bastante. Don Jorge, y eso también va a haber en abril. Y eso... Grande González Izquierdo. Y eso se mide en lo formal e informal, solo lo formal. No, es un estimado que hace el INEI de toda la economía. De toda la economía. E informal. Sí. Formal e informal. Porque se lo digo, o sea, el Perú debe ser uno de los países con más feriados en Latinoamérica, compitiendo ahí con Argentina.
Sí, son de los más feriados, es el país, uno de los países que tiene más feriados. Y, o sea, feriados totales tipo así Semana Santa, ¿no? Claro. Y también ¿O qué haces tiene puentes? días no ¿Qué haces laborables. puentes? Días no laborables que el gobierno dice, sobre Sí. todo el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, dice, ya vamos a declarar día no laborable jueves. Entonces agarras, pues, hace puente hasta el lunes. Pero ellos dicen, pero no se preocupen, porque como es día no laborable, ¿no? Se recupera. Sí. Oye, pero ¿cómo lo vas a o sea, Una horita más a la semana, dice. O con sea, 2 horas diaria. más al día, Ajá. pero ya la productividad baja, porque la gente llega a las 4 o 5 de la tarde y la gente se quiere ir, Ajá. pero oye, ya me voy. Está mirando Y la el hacen reloj, quedar está hasta mirando el 7, reloj nada 8. más. Así es, pues la productividad baja, o sea, se resiente la economía y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no quiere entender eso. Entonces, si tú sumas los feriados, más los días no laborables, entonces ahí vamos, yo creo que ahí somos el number one, el número uno en Latinoamérica, de tener días feriados más días no laborables. Y esto de que el señor Salardi quería cerrar o juntar varios programas en uno solo, porque dice que principalmente eran programas que no eran permanentes, ¿no? Que eran programas que tenían una durabilidad, pero que se estaba prolongando su desarrollo. Y Mira, juntarlos, y había muchos intereses políticos sobre este tema y laborales ahí también. ese es otro de las hipótesis que circulan, que ahí no solo se levantaron, digamos, los gobiernos regionales y sobre todo municipales, no también los sindicatos, que en el sector público es muy fuerte el sindicalismo. Y dicen, la mala lengua, dicen que amenazaron al gobierno de la presidenta Boluarte de hacerle un paro nacional del sector público. Y obviamente que políticamente eso iba pues a verse muy feo. Entonces, según esta hipótesis, eso también aceleró la salida del ministro Salardi, ¿no? Y ahí hay un reclamo de los gremios que Salardi quería tocarle o manejar el tema de ir eliminando los pactos colectivos. ¿Qué opinión tiene usted de los temas de los pactos colectivos? Porque, bueno, yo en alguna oportunidad he visto que en Lima había un pacto colectivo hasta por el día de la escoba, o sea, para los recogedores de basura. Pero acá en Tacna también tú escuchas, al cierre del pacto colectivo, el sindicato o cada miembro del sindicato recibirá 10.000 soles. Y además la canasta, la pierna de chancho, el champán, la correa, el terno y todas las cosas que van pidiendo y algunos bonos por ahí. Y esos pactos colectivos, el usuario lo ve como diciendo, oye, mi plata la utilizan para dividírsela, por ejemplo, para repartírsela, por ejemplo, en el caso de la empresa de agua potable, o también los municipios, ¿no? Que se reparten en todo tipo de pactos colectivos. Pero ¿no es mejor darles un buen aumento de sueldo a los trabajadores de las empresas a que anden negociando pactos colectivos? Porque después se supone que un pacto que yo firmo con un sindicato es, yo pongo esto, pero ¿qué vas a poner tú? ¿No? Para mejorar la empresa, para mejorar la entidad. Pero la empresa sigue siendo la misma e incluso siempre va en bajada. O sea, se deteriora su funcionamiento, no se mejora. Se ve como una alcancía de los sindicatos. Mira, Fernando, has tocado un punto bien sensible porque tiene implicancias sociales y sobre todo políticas. Voy a tratar de explicarlo ya. Mira, el salario real que recibe un trabajador se supone que el salario real refleja la productividad del trabajador en lo principal, no es en el 100%, porque el otro porcentaje refleja, por ejemplo, el poder sindical que tiene ese trabajador, ¿ya? Pero esencialmente el salario real refleja, o sea, mi poder de compra que tengo con mi sueldo o mi ingreso si soy empresario independiente, refleja o debe reflejar mi productividad en lo principal. Entonces, si yo produzco más, obviamente deseo ganar más. Produzco más,
más. El problema está cuando me pagan más y yo produzco igual. Entonces el problema está ahí, ¿de dónde saco esto para pagarte si tú no produces más? Para que la gente me entienda fácil. Producir más, y ahí sale mi aumento, es del cuero nuevo salen las correas. No del antiguo, sino del nuevo salen las correas. Pero si yo te pago más y tú no produces más, entonces es del cuero antiguo que tengo que sacar más correas. Entonces, ¿de dónde? Ahí vienen los problemas. Lo segundo es que en el sector público hay bastante, se ha puesto ya un sindicalismo fuerte, pero hay que diferenciar ahí, Fernando, lo que se llama el sindicalismo nacional por rama o por unidad por empresa. Yo creo que un sindicalismo nacional que hace un pliego nacional para todos los trabajadores, o un sindicalismo por rama, por ejemplo, para los trabajadores de la industria del calzado, nada más. O educación, SUTE. Y otro diferente para educación, y otro diferente para salud, y así. Ese es por rama. ¿Qué pasa con eso? Es que cuando tú sacas un aumento o nivel nacional o nivel por rama, lo pongo para que la gente me entienda también en facilito. Ese es como en una empresa, el empresario diga, oye, yo les voy a dar un terno o una falda o un saquito con falda para las señoras y un terno para los caballeros, pero va a ser la talla va a ser mediano y lo saco para todo el mundo. Oye, un momentito, a una señora alta o a un hombre alto no le va a quedar el terno, pues, y a uno chatito o a una chatita tampoco le va a quedar el terno, pues. Entonces lo que se dice es que mejor que hagas esto nacional o por rama, hazlo mejor por unidad, por institución, que cada uno sabe dónde me aprieta el zapato. El zapato no aprieta a todos por igual. Uno sabe, oye, a mí me aprieta el zapato en el dedo gordo, pues. Y otro dice, no, a mí me aprieta el zapato en el talón, pues. Y otro dice, a mí me aprieta el zapato en el dedo meñique, pues. Entonces, negocia por unidad, que cada uno sabe dónde te aprieta. Pero cuando tú lo haces o a nivel nacional o por rama, ahí agarras a todos, pues. Entonces puedes caer, digamos, en imperfecciones y entrar en problemas a las instituciones. Y si eso lo quieres pasar al sector privado, peor todavía. Y muchas veces, o sea, usted me dice que es lo que yo noto, ¿no? La empresa sigue siendo la misma, quizás hasta captando menos, y de ese cuero, de esa correa, está sacando más cosas todavía. Sí. Del cuero antiguo está saliendo nuevas correas. Oye, ¿cómo puedo hacer eso? Si llega un tiempo que eso se acaba. Claro, pues. Si el cuero crece, ahí saco más correas, no hay problema, pues, porque las nuevas correas las estoy sacando del nuevo cuero. Pero si yo saco más correas del cuero antiguo, ahí sí tengo problemas. Bien, ahora, y las capacidades de Raúl Pérez Reyes, nuevo ministro de Economía. No, ahí sí no te puedo opinar, Fernando, porque al señor solamente lo conozco por prensa. Sé que es economista. Sí. Fue ministro de Producción, fue ministro de Transportes y ahora pasa a Economía. Y sé que tiene un posgrado en Economía, que es la información que me ha llegado. Sé eso, pero más de eso, Fernando, no conozco, por lo tanto, sería una ligereza de parte mía dar una opinión. Pero sí se puede decir, o sea, que en el mundo económico no es conocido como un economista de carrera o que por lo menos se le haya conocido por lo menos algún trabajo. En el ámbito en que yo me muevo, yo no lo conocía y no escuchaba de él. Pero obviamente eso no dice absolutamente nada, no puede ser un economista muy competente. Mira, en política económica, Fernando, hay un principio que es fundamental. Dice, una
un conjunto de políticas se deben evaluar no por sus intenciones, sino por sus resultados en la vida real. Ya. Entonces, hay que esperar, por eso yo digo, siempre hay que esperar un tiempo para que uno vea en la vida real qué resultados está produciendo lo que el ministro está haciendo. Porque tú puedes, mira, Fernando, un ministro puede decir, oye, ¿sabes qué? Los precios de los alimentos están muy altos. Entonces, eso está golpeando a los que menos ganan, a los que menos tienen. Entonces, yo los quiero ayudar a ese sector de los que menos ganan, de los que menos tienen, yo los quiero ayudar. Puede decir un ministro, González Izquierdo puede decir eso. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, pongo un control de precios para bajar el precio. O sea, si el precio del kilo de pollo estaba en 4.50, lo pongo en 3 soles. Ya, yo lo pongo, pues, y así se va a vender, pues. Entonces, esa política económica, ¿no? Esa medida de política económica, la intención la estoy haciendo para favorecer al que menos tiene, porque le bajo el precio de la carne del pollo, pues lo voy a favorecer. Esa intención todo el mundo diría, aplauso, bravo, el ministro González Izquierdo la está haciendo bien, me quiere favorecer. Pero si tú miras el efecto que va a producir en la vida real, es que me vas a perjudicar, porque va a salir colas, va a salir desabastecimiento y va a salir un mercado negro que de todas maneras sale. Y puedo terminar pagando más del precio anterior, o sea, más del 4.50 que yo lo quise bajar a 3, me haces pagar, oye, ministro González Izquierdo, me haces pagar 6 soles, me has perjudicado, no me has ganado. Entonces, siempre las medidas de política económica nunca hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados. ¿Y cuánto esto puede ser tan gravitante, la designación de un nuevo ministro al cual se le vincula a partidos políticos? Yo sé que usted no entra ahí en el tema básicamente de las designaciones por un tema político, pero con una elección ya convocada y en un proceso tan complicado ahora que se viene de elecciones, porque lo que puede recibir el siguiente gobierno es una economía más desmejorada o desordenada, si es que es utilizada con un tema electoral o un manejo político electoral de la economía de nuestro país. Bueno, mira, te voy a exponer un comentario que se da en los pasillos, ya no económicos, sino políticos. Ya. Y que obviamente me llega pues a mí. ¿Qué se dice hoy en los pasillos políticos sobre la designación no solo del ministro de Transportes en Economía, sino también del nuevo presidente del Consejo de Ministros? ¿Qué cosas se está diciendo en los pasillos políticos? Que eso es, los dos pertenecen directa o indirectamente, han tenido relación con el Partido de Acción para el Progreso. Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Han tenido directa o indirectamente relación. Y que esta movida tendría como fin, ¿no?, el proceso de elecciones que se viene. ¿Por qué? Porque en el mes mueve después el billete para mover gasto público corriente y gasto público de inversión. Entonces, el comentario en el ámbito político es esa preocupación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo esto impactaría en el sector privado nacional y en el sector privado internacional? Si esta hipótesis se ve que en la realidad, otra vez, en la realidad comienza a producirse, obviamente que va a causar expectativas adversas y eso va a afectar en primer lugar la inversión, la va a retraer o disminuir en su crecimiento y va a afectar también al consumo privado, al motorzote, que va a disminuir su crecimiento, ¿no? Entonces, vía expectativas, si es que ese comentario en el ámbito político se comienza a cristalizar en la vida real,
Entonces ese comentario generaría expectativas negativas y eso afectaría a la inversión privada, el consumo privado y por lo tanto a la economía, no solo este año, sino sobre todo el año 2026. Y ahí entra el tema de la economía informal, también que entra política, pero también en la economía peruana. Eso me refiero básicamente a lo que se va conociendo de Patás y de la cantidad de dinero que mueve la economía informal ligada a la minería, en ese caso a la minería de oro, que ya la hemos visto, Madre de Dios, que la vemos acá cerca en Chala y en Atico por Arequipa, y ahora aparece en Patás con esa crudeza, con la muerte de 13 personas, pero hoy hablándose que el móvil era el robo de una cantidad importante de dinero por el precio que el oro ha subido, pero además esto que dinero que entra luego a la economía, pero a la economía informal. Mira, Fernando, el problema que tú estás tocando son problemas ya estructurales. Mira, el problema, mucha gente está diciendo, es que la poderosa, esa empresa pues no se ha portado bien. No, ese no es el problema. Es parte del problema, obviamente, pero el problema es mucho más estructural. Y si tienes un par de minutos, quisiera comentar algo que me ha estremecido, Fernando. Todo lo que usted quiera, don Jorge. El INEI, Fernando y amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, el INEI es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Es la institución en el gobierno, en el Estado peruano, que produce las estadísticas oficiales. Ya ha sacado ahora, el 15 de este mes, o sea, hace días. ¿Sabe lo que ha sacado, Fernando? Una realidad que a mí me ha dolido. Ese día que lo leí en la noche no pude dormir, Fernando. ¿Por qué? Escúchenme bien, amigos, amigas, yo le quiero transmitir esta información. No son cifras de González Izquierdo, no lo tomen así. Son cifras del INEI, por lo tanto, esa es la realidad de lo que está pasando en nuestro querido y amado país Perú. Es la realidad. No se trata acá de ser negativo, positivo, nefasto, ese González Izquierdo todo lo ve mal, no. Les voy a poner las cifras, repito, no de González Izquierdo, sino del INEI, que es la realidad del Perú hoy día, hoy. Nosotros sabemos, no solo en el Perú, en el mundo es este pensamiento, ¿no? Los jóvenes de hoy día es el futuro de mi país mañana. Porque los jóvenes de hoy día crecen en edad y son los próximos gobernantes del Perú por el lado público y impulsadores de la economía y de la sociedad por el lado privado. Entonces lo que le pasa a los jóvenes hoy día va a impactar al futuro del Perú. ¿Y qué cosa ha dicho Fernando el INEI? Mira, el INEI dice, define a los jóvenes entre los 15 años y los 29 años. Escuchen, 15 años a 29 años, ese es el segmento joven. ¿Y qué ha dicho Fernando el INEI? Por ejemplo, el desempleo en el Perú, ¿cómo va? Mira, la población ocupada en el Perú, ahorita, la población ocupada en el segmento de 45 años a más, o sea, ya el madurón, ¿no? Creció en 2.6%. La población ocupada en el segmento de 45 años a más, 2.6%. Ya. Pero ¿sabes cuánto creció la población ocupada en los menores de 25 años? Menores de 25 años, amigos, ¿saben cuánto creció la población ocupada? Menos 4.8%, no creció.
Se achicó. Menos 4.8. Ajá. Cuando lo de 45 para adelante creció en 2.6. Pero no queda ahí la cosa. Veamos la tasa de desempleo. Todo esto es para el periodo primer trimestre del 25 respecto al primer trimestre del 24. ¿Cuál fue la tasa de desempleo a nivel nacional en este periodo de tiempo? A nivel promedio nacional fue 5.5%, Fernando. ¿Y sabes cuánto fue la tasa de desempleo abierto para jóvenes menores a 25 años, Fernando, amigos, amigas? ¿Saben cuánto fue? Ese 5.5 que fue promedio nacional. En el caso de los jóvenes de 25 años para abajo, fue 11.3. Más del doble. Y les repito, más del doble del promedio nacional. Y algo que me preocupó fue que este desempleo abierto golpeó mucho en la educación universitaria. ¿Sabes cuánto fue el desempleo abierto en este periodo de tiempo en la educación universitaria? 8%, encima también del 5.5 de nivel nacional. Entonces ya hay dos indicadores que te dicen que el sector joven del Perú le está yendo mal, no le está yendo bien, pero ahí no queda la cosa. Déjenme nomás unos minutitos más, por favor. ¿Qué más dice el INEI? Dice que ya en periodo anual, en el segmento de 14 a 24 años, 14 a 24 años, en ese segmento, solo el 30% tenía un empleo adecuado. Y un 58% tenía subempleo, estaba mal empleado. Para resumir, 30% tenía un empleo adecuado y casi 60% de ese segmento de 14 a 24 años tenía un empleo que se califica como subempleo, de bajo ingreso. Oye, pero los de 45 años a más, ¿cómo le fue? Los mayorcitos, ¿saben cómo le fue? El empleo adecuado para ellos fue 48.6%, casi 50%. O sea, casi la mitad de los que 45 años a más estaban adecuadamente empleados. Y subempleados, 48%. Comparen con la realidad del joven. Tremendamente golpeado. Pero no queda ahí la cosa misma. Yo también investigué el ingreso, el billete. O sea, en empleo están fuertemente golpeados los jóvenes de nuestro querido país. Ahora veamos el ingreso, el billete, en términos anuales. El ingreso, el INEI calcula esto, Fernando, amigos, lo llama ingreso promedio anual, ingreso promedio mensual proveniente del trabajo. Ahí agarra a los formales y a los informales. O sea, ingreso promedio mensual proveniente del trabajo. A nivel Perú, creció 5%. En 25 con respecto en términos anuales. 5%. Si tú descuentas una inflación, trabajemos entre 2.5 y 3, creció el ingreso en términos reales, creció 2 puntos y medio, está bien. Ese es promedio Perú. Pero ¿cómo le fue a los jóvenes? Los jóvenes entre 14 y 24 años, ¿sabes cuánto creció el ingreso, Fernando, amigos, amigas? En el mismo periodo en que a nivel nacional el promedio creció 5, ¿sabes cuánto creció el ingreso de estos jóvenes? 2.2%.
si tú le quitas la inflación, Nada. no creció nada su ingreso. Hasta aquí, hasta de repente bajó. De los jóvenes. Y esto me lleva, Fernando, a la pobreza. Porque si te está yendo mal en el empleo y te está yendo mal en el billete, en el ingreso, eso se refleja en la pobreza. ¿Y qué dice el INEGI? Los menores de 6 años, Fernando, o sea, los niñitos entre 0 y 6 años, de ese segmento de 0 a 6 años, ¿saben, amigos, cuántos están en pobreza? 43%. Y según la ciencia médica dice que en ese periodo de 0 a 6 años se forma la inteligencia. Y casi el 50% de esos niños son pobres. ¿Se imaginan cómo se alimentan? Y entre 6 y 11 años, 39% son pobres. O sea, casi 40%. Y entre 12 y 17 años, 37% son pobres. O sea, si agarramos de 17 años hacia abajo, amigos, la pobreza está entronizada en esos segmentos, que es la juventud que hace el país mañana. Esa es la realidad que el ciudadano de a pie no sabe. Y yo sí se lo estoy contando. La verdad que es fuerte. Fastidia. Es fuerte, es impactante. Es impactante. Pero, y para terminar, ¿qué más ha dicho el INEGI? Dijo, entre los jóvenes de 15 a 29 años, en ese segmento, de ese segmento de 15 a 29 años, ¿cuántos jóvenes trabajan y estudian al mismo tiempo? Trabajan y estudian al mismo tiempo. El 16% de ese segmento trabaja y estudia al mismo tiempo. 46% solo estudia. Y 18% solo trabaja, no estudia en absoluto, trabaja. Y el casi 20% restante son los famosos ninis, ni estudia ni trabaja, que son más o menos alrededor de 1,5 millones de jóvenes, ni estudia ni trabaja. Y si yo sumo a los ninis, que son alrededor de 20%, con el 18% que solo trabaja, no estudia, estoy hablando de un 38, casi 40% de los jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian. ¿Sabe lo que eso significa, Fernando, amigos, amigas, para el futuro del Perú? ¿Saben lo que eso significa? Que casi el 40% de los jóvenes en el Perú no estudian. De repente han hecho primaria y algo de secundario, de repente han hecho 2 años de primaria. ¿Saben lo que eso significa? Y ellos van a ser mañana, van a ser al país. Ese es el futuro del Perú. ¿Y por qué digo yo esto? Entonces, si ustedes dirán, oye, González Izquierdo, ya me bajaste la moral, oye, tú... Lo decimos porque se tiene que tomar conciencia. Ningún político sale a decir esto, Fernando. Ni uno. Ni uno viene a proponer que vamos a solucionar esto, Fernando. Y este es el futuro, nos estamos jugando el futuro del Perú. Esto que estamos viendo, que usted nos acaba esto que usted nos acaba de detallar, don Jorge, es que las nuevas generaciones no van a tener ni la más mínima oportunidad para luchar, para poder establecerse, crecer y continuar
con lo que queda de país, con lo que queda de nación, y a nadie, empezando por el gobierno y al político, que era lo que le preguntaba a usted en campaña, les interesa este tema. Por eso que salen a ofrecer de todo y no cumplen nada. Absolutamente nada. Usted lo ha explicado hace muchas entrevistas, cómo es el tema, por ejemplo, de la PEA, población económicamente activa. Esta gente llega a salir a la PEA y no encuentra nada, ninguna oportunidad. Y peor, su cerebro, que debería estar preparado, ¿no?, para estudio, para trabajo, para trabajo, porque se ha alimentado bien, no sufrió de anemia, se ha alimentado bien. Mi padre que también era periodista y además profesor, me repetía, 4 o 5 vasos de leche diarios tiene que tomar un niño hasta los 5 o 6 años de edad para formar su cerebro. Si no, no tiene oportunidades, me decía. Si no, no tiene oportunidades. Ahora, ¿cuánto hay para darle a los niños si no se les da? Pero están con niveles de 43% de pobreza. Ese niño no llega a un vaso de leche. Sumándole a niveles de tuberculosis, por ejemplo, que hay acá en Tacna, que es un tema gravísimo que se ha sentado en nuestra ciudad. Si no luchamos por esos niños y por esos jóvenes, ¿qué oportunidad van a tener, don Jorge? Ninguna. Ninguna. Y sabe, acá parte de la solución, porque la gente dirá, oye, González Izquierdo, has planteado el problema, pero ¿cuál sería la solución? Parte de la solución es educación. Acceso a cantidad de educación, cantidad y acceso a calidad de educación. Eso cambia mucho, Fernando. Cambia mucho eso. Pero ya a esa altura, don Jorge, le planteo el tema desde Tacna, porque acá nos están escuchando ahorita en vivo, en radio y en varias redes, pero sobre todo radio, en Tacna y Moquegua, todo Tacna y Moquegua. La estrategia no es solamente, o no debería ser solo, buscar masificar la educación, sino que esa educación tiene que venir con alimentación y no con los caliwarma, sino con un sistema proteico adecuado en cada jurisdicción, diferente de la costa, de la sierra, pero tiene que venir acompañada con desayuno y almuerzo. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Dada la realidad que estamos viviendo y que el INEI nos ha mostrado, tiene que ser educación más salud. Porque acá nosotros obtenemos tacneños y moqueguanos hace como 5 o 6 años el primer lugar en educación. Pero si tenemos esa capacidad para llegar a los chicos, que de repente los padres hacen mucho esfuerzo, pero tenemos que reforzarle y darle todo y evaluar cómo se encuentran cada uno, cada unidad, porque no se trata solamente de verlo en lo general, se trata también de ir a ver a cada chico cuál es su realidad y saber cómo está, porque es una oportunidad para ese país. O sea, si estamos así con Tacna, y yo imagino, porque hay brechas totalmente y diametralmente diferentes, por ejemplo, con Puno y con Cusco, con la selva, con Apurímac, con Huancayo, con Andahuaylas, con varias regiones del país donde no hay política ni educativa ni alimentaria por parte de este gobierno. Y un chico así, que termina el colegio con las justas, no tiene la más mínima oportunidad de ir a una universidad de calidad. Así es. Por eso te digo, Fernando, si los políticos, más que los políticos, la clase dirigencial, Fernando, tanto pública como privada, toma conciencia de esto que acabo yo de exponer parcialmente, tiene que empezarse a trabajar seriamente para cambiar. Mira, Fernando, si no hacemos nada sustancialmente para cambiar esto, el futuro del Perú va a ser algo similar, no igual, pero algo similar al presente actual. Así lo pongo. Y ahí la única alternativa que encuentran la gran mayoría de jóvenes, o que van a encontrar, es ser pasibles de caer inmediatamente en la delincuencia. Y en otras. Y en la economía informal. Por eso empezamos hablando de patás, metidos según socavón. Sí. Metidos según socavón
y ante la posibilidad de que otro grupo que haya decidido por una medida más radical, delincuentes te asesinen. Así es. Y un Estado que no funciona, no interviene, no actúa, no regula. O sea, la verdad que es increíble a lo que hemos llegado y lo que estamos permitiendo, con grupos políticos que se han aliado a estos sectores informales. Realmente es lamentable la cifra que usted nos ha dado y que nos ha venido desmenuzando, pero sobre todo, amigos oyentes, yo les pido que cuando tengan la oportunidad de volver a repetir la entrevista, tómenla con cuidado, porque los datos hay que tomarlos, la cifra hay que tomarla, y a las autoridades de Tacna, sobre todo a las dos que están, y de Moquegua, que están en el gobierno regional, que individualicen las cifras de las regiones, para que sepan cómo estamos en cada una de ellas y que vayamos atacando este tema. Porque yo lo he dicho en varias oportunidades y con don Jorge también, no debemos dejar que toda la crisis que se vive en el país llegue con mayor contundencia a estas regiones. Tenemos algo todavía por rescatar. Por ejemplo, no tenemos los niveles de inseguridad que se viven en otras regiones. Pero si no trabajamos en ciudades que son menos del 1% del país, con canon, con recursos y con dinero, e imitamos la corrupción, el desinterés en el desarrollo de estas regiones, pues eso nos va a llegar en su momento y vamos a caer a cifras así o peores que nos ha dado don Jorge. Lo que tenemos que hacer es que como sociedad y con las autoridades, atacar los problemas que se ven en el país, porque eso es lo que hay que atacar. El tema de colegios, el tema de la alimentación, el tema de las oportunidades, el tema de generación de trabajo. Y con Jorge empezamos desde el principio, cuando yo le preguntaba consumo privado, y él me decía aumentar el empleo. Pero si no hay empleo, ¿cómo vas a hacer que Perú desarrolle? Vamos a hacer un país, bueno, se dice muchas veces, ¿no? Fallido, al final de cuentas, don Jorge. Sí, son problemas muy difíciles que hay que enfrentar en algún momento, Fernando. Y yo hago votos, ¿no? Las cifras que he presentado son promedios nacionales, ¿no? El INEI lo tiene desmenuzado. Sí. No debemos exceder. Pero la verdad que me impresiona, o sea, yo me pongo a pensar en cada chico y la falta de oportunidad que va a tener o lo difícil que va a tener para salir adelante. Y después se ve que por ahí uno logra alguna meta y es presentado como no un gran logro, cuando todos deberían tener las mismas oportunidades. En el partidor todos deberían estar igual, con las mismas oportunidades para poder en su camino tomar sus decisiones con amplias libertades de qué hacer con su vida. Pero acá desde el principio tenemos quizás algunos con mejores condiciones económicas corriendo, pero la gran mayoría a paso de tortuga, porque no tienen desde la alimentación. Tú has focalizado muy bien, Fernando, uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad peruana es la falta de oportunidades. Tenemos que crear igualdad de oportunidades. Y no es el único medio, pero un medio para crear igualdad de oportunidades es la educación. Otro medio es la salud. Otro medio son las fortalezas de instituciones. O sea, pero eso podemos conversar en otro momento, Fernando. ¿Ya? Don Jorge, más bien te he quitado un montón yo más bien le he tocado un tema sensible a usted. No, porque somos seres humanos y todos creo que estamos con esa misma... Es bronca, dolor, son cosas que se nos mezclan y que todos los ciudadanos que nos están escribiendo en redes sienten por la explicación que usted da. O sea, es tan didáctico usted que es como vivir el momento y no abstraernos solamente de ver un número, sino de tener el sentimiento que ese número significan vidas, significan personas, significan futuros. Ese es el tema, don Jorge, que yo creo que mis oyentes y mis televidentes sienten en el momento que usted nos da una explicación.
Gracias, Fernando. Y te vuelvo a pedir disculpas y a todos los señores y señoras que nos han visto y escuchado, porque me he extendido más en demasía y a veces se me salió mi deseo de que en nuestro querido país se hagan las cosas mejor. Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros.